El siglo XX fue para Chile, de verdad, una época de transformación total. No estamos hablando de un solo cambio, sino de una serie de revoluciones profundas, estructurales, que rehicieron el país de pies a cabeza. Entonces, la pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Cómo es que un país entero se altera de una forma tan fundamental en sus cimientos demográficos, geográficos, económicos y hasta educativos? Bueno, para entenderlo, hay que meterse de lleno en los datos. Para darle orden a esta historia, nos vamos a enfocar en estas 4 áreas clave. Cada una es como un pilar que, al moverse, obligó a todos los demás a ajustarse, y juntos van tejiendo la historia del Chile moderno. Ok, empecemos por lo más básico de todo, la cantidad de gente. El siglo XX arrancó con menos de 3 millones de chilenos y terminó con casi 15 millones. Una locura. Pero, ojo, este crecimiento no fue para nada caótico. Siguió un patrón súper estudiado que los demógrafos llaman la transición demográfica. Es como una hoja de ruta casi predecible del desarrollo de una nación. A ver, lo interesante de este gráfico es la historia que cuenta. Fíjense en la línea roja, la tasa de mortalidad. Empieza a caer en picada desde 1920. ¿Por qué? Mejoras en salud, en higiene, lo típico. Pero la línea azul, la de los nacimientos, se queda allá arriba, altísima, por décadas. Y ese espacio que se abre entre las dos líneas, esa brecha, es literalmente la explosión demográfica. Se podría decir que este proceso tuvo como 3 actos. Primero, un equilibrio. Nacía mucha gente, pero también moría mucha. Luego, el desequilibrio que provoca el boom. Y finalmente, la búsqueda de un nuevo equilibrio, pero ahora con tasas bajas, que es más o menos la situación actual. Y esto explica perfecto por qué la teoría de la transición es tan importante. No fue una bomba demográfica fuera de control como algunos predicían. Fue un proceso de adaptación social y económica con un principio y un fin muy claros. Pasemos a la segunda transformación, porque a medida que la población crecía, también se movía. El mapa humano de Chile se redibujó por completo. Estas 2 imágenes son las 2 caras de la misma moneda. A la izquierda se ve ese cruce histórico, por ahí por 1940, cuando la población urbana por fin superó a la rural. Y a la derecha, vemos cuál fue el principal destino de toda esa migración, el Gran Santiago, que pasó de tener menos del 10% de la población del país a concentrar casi el 40%. 21 veces. Es una cifra que de verdad cuesta asimilar. Nos da una idea de la increíble fuerza de gravedad que tuvo la capital sobre el resto del país en esa época. Por supuesto, este crecimiento tan explosivo no fue gratis. La llegada masiva de gente a las ciudades generó unos desafíos sociales gigantescos, dando origen a estos campamentos que, como los hongos, brotaban casi de la noche a la mañana en la periferia. La tercera transformación ocurrió al mismo tiempo. La forma en que la gente se ganaba la vida cambió radicalmente. Es como si el motor económico del país se hubiera reemplazado no una, sino 2 veces. A principios de siglo, Chile era campo. La agricultura generaba el 40% del empleo. La línea negra de ocupación en este gráfico muestra cómo esa cifra va cayendo, cayendo y cayendo a lo largo de todo el siglo. ¿Y quién tomó el relevo? La industria. Las fábricas se convirtieron en el nuevo corazón de la economía, sobre todo a mediados de siglo. Pero su dominio también fue pasajero. Y así llegamos a lo que vemos hoy. El motor actual es el sector servicios. El comercio, las finanzas, la tecnología. Este sector emplea a más del 70% de los trabajadores. Una metamorfosis económica total. Y aquí llegamos a la última pieza de este rompecabezas, que para muchos es la más fundamental de todas, la revolución del conocimiento, la transformación del capital humano de la nación. Esta imagen es simplemente espectacular. Es la historia de un esfuerzo nacional sostenido por décadas. Pasar de una sociedad donde la mayoría no sabía leer ni escribir a una alfabetización casi universal es, sin lugar a dudas, uno de los mayores logros del siglo. Este lema del presidente Aguirre Cerda captura perfecto el espíritu de la época.
sobre todo desde los años 40 en adelante. Se entendió que la educación era la base para construir un país moderno. Y el esfuerzo no se quedó solo en la alfabetización. Un ejemplo clarísimo está en las cifras de la educación superior. Pasar de unos pocos cientos de estudiantes universitarios a principios de siglo a más de 1 millón. El crecimiento es exponencial y transformó por completo las aspiraciones de generaciones enteras. Pero justo aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque este increíble éxito educativo generó paradójicamente un problema nuevo y muy doloroso. El punto clave es este. El sistema educativo empezó a producir profesionales a un ritmo que la economía simplemente no podía absorber. Y esto creó una frustración social tremenda, un sentimiento de promesa incumplida para muchísimos jóvenes con su título en la mano. Entonces, para ir cerrando, más gente que se mudó a las ciudades para trabajar en sectores nuevos, equipada con un nivel de educación nunca antes visto. Ninguna de estas transformaciones se entiende por sí sola, todas se fueron alimentando unas a otras. Y esto nos deja con una reflexión final. El desarrollo de Chile en el siglo XX es una historia de un éxito que nadie puede negar, pero también es una historia de tensiones y desafíos. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo una sociedad maneja las contradicciones que nacen de su propio y vertiginoso progreso?